Hola, nosotros escogimos como tema la depredación. Vamos a presentarles Sara Satia Gómez y yo, Andrea Fula. Bueno, primero tenemos que partir del hecho de que la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo, que es el depredador, se alimenta de otro que viene a ser la presa. Siempre hablamos de depredación cuando al momento de la caza la presa está viva. Em, También hay otros tipos, la herbivoría y el parasitismo también son considerados formas de depredación, pero en este caso nos vamos a enfocar en la parte de los carnívoros, que son llamados los depredadores verdaderos. Esto nos lleva a qué tipos de depredadores existen. Por primera parte están los de clasificación taxonómica, por ejemplo, el orden carnívora. Se asume que como todos son carnívoros, van a ser todos depredadores. Sin embargo, esto ha sido criticado porque en el mismo ejemplo del orden carnívora hay especies como por ejemplo el oso panda que no son carnívoros y son completamente herbívoros. Desde el lado ecológico existen las clasificaciones según su nivel trófico. Entonces existen, por ejemplo, los depredadores tope y los mesodepredadores. Los depredadores tope son aquellos que están en la parte más alta de la cadena trófica y se alimentan tanto de consumidores primarios como de otros mesodepredadores. También hay que tener en cuenta que deben tener características anatómicas, fisiológicas y morfológicas que les permitan tanto cazar, matar y alimentarse de la presa, como un sistema digestivo que esté adaptado a alimentarse de carne. Esto nos lleva al modelo Lotka-Volterra, que fue ideado entre 1925 y 1926. Fue el primer modelo de depredación y es un modelo de ecuaciones diferenciales que demuestra el comportamiento de dos poblaciones, presa y depredador, y cómo se alimentan. Entonces, cuando sube la población de la presa, va a subir la población del depredador, ya que va a tener más alimento. Sin embargo, al subir la población del depredador, va a bajar la población de la presa, creando los ciclos que podemos ver en la gráfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es un modelo que tenga en cuenta muchas variables, solo tiene en cuenta esta relación muy directa, pero por ejemplo el zorro podría tener otras presas y en los conejos, pues hay que tener en cuenta si ellos tienen disponibilidad de alimento o no. Bueno, hay que tener en cuenta que la depredación es un factor de presión de selección natural, entonces hablamos de una carrera de armamentos evolutiva entre los predadores y las presas, donde continuamente la selección natural está, valga la redundancia, seleccionando a los individuos que tengan mejores características para atacar y para defenderse. Dentro de las características para defenderse encontramos la agrupación. Entonces, cuando los individuos, las presas están muy agrupadas, el depredador pues se va a confundir a la hora de la caza. También encontramos defensas constitutivas o permanentes que hacen parte de la morfología y la fisiología del individuo, que van desde tener púas, espinas o secretar toxinas. Otra defensa constitutiva es el camuflaje, que consiste en ser muy parecido al medio. También encontramos el mimetismo, que consiste en asemejarse a otra especie. Encontramos dos tipos de mimetismo, el mimetismo mulleriano y el mimetismo batesiano. En el primero vemos que las tres especies pues son peligrosas y en el mimetismo y son muy parecidas, y en el mimetismo batesiano solo una especie es peligrosa, pero son muy parecidas. Entonces, esto hace que el depredador aprenda a no cazar especies con esa morfología. También encontramos defensas inducidas que aparecen en el individuo cuando hay señales de depredación. Tenemos el caso de los cangrejos y los mejillones. Entonces, cuando hay una señal de depredación, los mejillones lo que hacen es aferrarse mucho más a la roca e invertir más energía en hacer caparazones más gruesos para disuadir la depredación. Bueno, los efectos de la interacción depredador-presa se dan a diferentes escalas. A nivel poblacional, vemos que el efecto de la eficacia va a ser positivo pues, para el depredador y negativo para la presa. A corto plazo, vamos a tener implicaciones en cómo se están distribuyendo los individuos en el territorio, y también pues, sus tamaños poblacionales se ven afectados por la depredación. A largo plazo, pues como lo decía anteriormente, hay una
hay una carrera de armamentos evolutiva en donde vemos dinámicas coevolutivas, en donde la presa y el depredador pues están evolutivamente muy cercanos. A nivel de comunidad se debe tener en cuenta que pues estas interacciones van a afectar, ya que como dice André, pues esto es una presión de selección natural, lo cual puede llevar a la extinción de especies o pues a su supervivencia y proliferación, ya que, y pues esto va a cambiar la composición de la comunidad y las especies que son dominantes o no. Por otra parte, esto lleva a los efectos en el ecosistema, ya que la depredación hace parte de la red trófica y por lo tanto de cómo fluye la energía dentro del mismo ecosistema. Entonces, uno de los estudios que se hizo sobre depredación fue hecho por The Guppy Project de David Resnick y John Endler. Entonces, estos papers en específico trataban sobre el efecto de la depredación en características de historia de vida, específicamente en la reproducción. Entonces se veía que los guppies que estaban expuestos a baja depredación, entonces estaban sin pues, su depredador, que es Rivulus harti, eran más grandes y tenían menor inversión reproductiva, ya que preferían crecer más y luego tener pocos alevines, pero muy gordos, muy grandes. Pero en cambio, si estaban expuestos a una alta presión de depredación, preferían crecer menos, llegar a una edad, estar en una edad reproductiva más rápido y tener más alevines, pero más pequeños, de modo que pues, hubiera mayor tasa de supervivencia. Esto se comprobó al hacer un trasplante de Rivulus harti riba arriba, donde antes la población de guppies no estaba expuesta a estos depredadores, y se vio que después de 11 generaciones empezaron a tener el mismo comportamiento, de modo que esto no era una cuestión genética. Una de las mayores problemáticas que tenemos hoy en día es el efecto cascada dado por la desaparición de depredadores tope. Podríamos pensar en jaguares, leones, tigres, que controlan cómo funciona todo el ecosistema. Al no haber depredadores tope, los mesodepredadores empiezan, pues se vuelven los depredadores tope, de modo que al ser más generalistas acaban con muchas poblaciones y pueden acabar con toda la estructura del ecosistema. Esto se da más que todo por causa antropogénica, ya que hay conflictos por destrucción de hábitat y por caza deportiva. Bueno, lo que nos comenta Satia, entonces pues nos lleva a pensar cómo es el ser humano como depredador. En el 2015 se llevó a cabo un estudio cuya principal conclusión es que somos un depredador anómalo y desequilibrado. Estamos por encima de los depredadores tope que nos hablaba Satia. Entonces se habla que somos superdepredadores insostenibles. Esto se ha dado porque anatómicamente no tenemos las características como para enfrentarnos directamente a la presa, pero entonces hemos aprovechado nuestras características cognitivas para poder desarrollar tecnologías especializadas para la caza. También tenemos que mirar factores culturales como la caza deportiva, y estos dos factores entonces nos llevan a su vez a pues, desarrollar tecnologías especializadas que nos han permitido expandirnos rápidamente a nivel geográfico y también pues al aumento rápido de la población. Y esto pues así se retroalimenta y hace que la demanda de las casas y de las presas pues sea mayor. Eh, ¿Qué consecuencias tiene esto en los ecosistemas? Pues que las tasas de extinción están aumentando rápidamente, hemos reestructurado las cadenas alimentarias y también reestructuramos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Lo interesante de este estudio es que abre el debate sobre si es posible de verdad la explotación sostenible, en especial en los ecosistemas acuáticos. Entonces, lo que ellos proponen es que tenemos que imitar a otros depredadores de estos ecosistemas para poder, entre comillas, llegar a una explotación sostenible. Y, y ya, bueno, muchas gracias. Gracias.